Buenas noches a todos, bendiciones. Como siempre es una honra estar acá, es un honor y una enorme responsabilidad. Antes de empezar con la prédica, quiero hacer una oración cortita. Estoy tratando de achicarla cada vez más porque solamente el concepto es lo que importa. Y digo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Debo leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Y además compartirla para que otros sean sabios, salvos y santos. La prédica de hoy le puse como título, en realidad parece una nota periodística ahora que me estoy dando cuenta, le puse de título Forjado y Templado. Y la base bíblica es Isaías, capítulo 43, versículo 2. Y dice la bendita palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hay un subtítulo después del título que dice: dos verdades, tres promesas. Dios sabe que en algún momento de nuestra vida cristiana vamos a tener que pasar por las aguas y por el fuego. Por eso, a través del profeta, Él nos avisa para que estemos preparados y no nos tome por sorpresa ese paso por las aguas o ese paso por el fuego. Y bueno, hablábamos los otros días, escuchaba el material de la célula, el nacer de nuevo, y cuando pases por las aguas me parece que es la parte que yo considero más fácil porque está asociada directamente con el bautismo, con nuestra declaración pública del amor a Cristo. Es la muerte de nuestro viejo espíritu y el renacer de una nueva criatura, esta vez sellada por el Espíritu Santo. Es el principio del Evangelio apasionado. Cuando yo empecé en el Evangelio, compartía con Estela el Evangelio y esa pasión, y le hablábamos a todo lo que se movía, le hablábamos de Cristo, de las grandes cosas que Dios había hecho en nuestra vida, y le imponíamos las manos hasta el colectivero. Así que es la pasión que uno tiene cuando empieza el primer amor. Esa es la primera verdad, cuando pases por las aguas. Después hay, el otro versículo dice, y si por los ríos. Ahí ya está en modo condicional. Y si llegas a pasar por los ríos, o y si pasas por los ríos. No es una certeza de que sí vamos a pasar por los ríos. Más bien, Dios nos da la libertad y el libre albedrío para que nosotros tomemos esa decisión de sumergirnos en el río. Requiere mayor compromiso e implica un grado mayor de riesgo. Pero sí está la segunda promesa, no te anegarán. Teníamos la primera promesa, yo estaré contigo. La segunda, si pasamos por los ríos, no nos anegarán. Y ahora viene la parte en la que el Espíritu Santo está empezando a obrar en mi vida, ya empezó, y lo quiero compartir con ustedes acá y con las familias que están en Zoom, a través de Zoom, que están en sus casas. Y es la segunda verdad, cuando pases por el fuego. Algunos saben, otros no, que mi padre, Juan Morro Torres,
era herrero artístico. Él diseñaba en papel y con sus manos creaba objetos hermosos y únicos. Como herrero artístico trabajaba con hierro forjado y él hacía juegos de sillones para el jardín, rejas, juegos de cama, los juegos esos de hogar que llevan cepillo, atizador, palita para el hogar a leña, en fin, todo lo hacía en hierro forjado. Y durante una parte importante de mi infancia, papá no tenía taller propio y trabajaba en casa. Y creo que hasta los 9, 10 años, yo me despertaba cada mañana con el sonido del martillo sobre el yunque y para mí era música del cielo, aunque los vecinos no pensaban igual. Cuando vi el cronograma que me tocaba predicar, lo comenté con el pastor, empecé a soñar con esa etapa de mi vida en que yo me levantaba para estar con él. Y lo único que me dejaba hacer papá era darle manija a la fragua para que el fuelle fuera alimentando el fuego. Él siempre decía que yo tenía que estudiar, que ese era un trabajo pesado, que yo iba a tener un mejor futuro si estudiaba, pero me dejaba compartir ese tiempo con él. Y en alguna parte él tuvo razón, porque conseguí mejores trabajos, fui periodista en Crónica y en Clarín, y el trabajo de periodista es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de las primicias. Sin embargo, la verdad y las primicias las encontré cuando dejé de trabajar. La verdad la encontré en Cristo y las primicias las encontré en la iglesia. Y quiero recordar lo que está haciendo el Espíritu Santo es comparando el trabajo que Él está haciendo en mí y en mi carácter con el trabajo de mi padre. Así que lo primero es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta parte lleva ahora un subtítulo que dice pieza única. Recordaba esto de mi papá. Él ponía un trozo de hierro, cuando empezaba a armar los sillones, él empezaba por las patas. Entonces ponía trozos de hierro en la fragua, eran más o menos de 60 centímetros, y yo le daba manijita a la fragua. Entonces el hierro comienza a tomar calor, y a partir de que toma calor, cambia el color. Y en ese punto, en el punto que previo a la fundición, el hierro se ablanda, parece de goma. Entonces mi papá tomaba el hierro, lo ponía en la punta del yunque, que tiene una extremidad cónica, y ahí le daba el primer doblez, y después con el martillo bolita, así se llama el martillo del herrero, iba fabricando un rulito cada vez más chiquito hasta que quedaba perfecto. Y con los últimos golpes terminaba de darle la forma al rizo. Él hacía como un rulo que era perfecto. Pero cuando terminaba la tarea y yo comparaba todo, para mí eran iguales. Sin embargo, cada uno era una pieza única y tenía un detalle singular porque no eran igual porque cada golpe es diferente. Sin embargo, se requiere de una precisión tal y de una habilidad que solo mi padre en todo el mundo podía tener y lograr. Bien, eso era como comenzaba, y cuando cambiaba de color el hierro,
al primer martillazo empezaban a salir cascaritas negras de las patas, las futuras patas de los sillones, y él me decía que esas cositas negras que salían era escoria. Bien, ahora voy a hacer un poquito de historia. El primer herrero. El primer herrero fue Tubal-Caín, de la descendencia de Caín, hijo de Lamec y de Sila. Y si Tubal-Caín fue el primer herrero, Lamec fue el primer bígamo. Todos tenían una mujer, él eligió dos. Así que Tubal-Caín, primer herrero, hijo del primer bígamo de la historia de la humanidad. Esto está en Génesis 4:22. Parecían los chimentos de Crónica, pero no, es la Biblia, Génesis 4:22. Este oficio, el oficio del herrero, era uno de los más importantes en la historia del pueblo de Israel, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, porque creaban espadas, lanzas, pero también azadas, arados, hoces y hachas. Eran importantes en la fabricación de coronas para ungir reyes y también en la fabricación de los clavos con los que crucificaron a Jesús. Era tan importante el oficio de herrero que la tierra prometida estaba llena de hierro. En Deuteronomio 8:9, Moisés decía sobre la tierra prometida, sobre Canaán: tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y después del reinado de Salomón, en esa zona, en la tierra prometida, se encontraron depósitos de hierro y cobre que fueron usados por los herreros y orfebres durante la construcción del templo. Templo que sigue en construcción. No sé si se habrán dado cuenta cuando entraron que los herreros y los orfebres están poniendo las cabreadas del techo. La construcción del templo es una obra constante, no se detiene nunca. Tanto en la iglesia como en su casa, como en su templo, en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y acá tengo otro subtítulo y le puse calor y color. El proceso del forjado, como les decía, consiste en moldear metales mediante la aplicación del golpeteos suaves, repetidos y precisos con un martillo sobre un metal que ha sido sometido al calor del fuego. Y en este proceso, como en todos los procesos, intervienen varios elementos. El primer elemento, que es la fragua, es el lugar donde se prepara el fuego, es el hogar del fuego. En el caso de mi padre lo preparábamos con carbón de coque. Me causaba mucha gracia, carbón de coque, no sabía bien qué, pero así se llama. Y ahí se coloca el metal que se quiere forjar. En la fragua, en el caso del hierro, se alcanzan temperaturas que van desde los 500 a los 1100 grados, para aquellos que se quejan de los 40 y pico de grados que hacen en Misiones o de los 30 y pico acá en Aluminé. El fuego para el hierro, 500 a 1100 grados centígrados. Y acá empecé a entender. La fragua es el Espíritu Santo. Es el fuego que nos moldea, el fuego que nos forja y que nos purifica. Nos va sacando la esquirla de a poquito. El otro elemento es el fuelle. El fuelle, en el caso de la fragua que tenía mi papá, como era a manija, no se veía el fuelle. No es como esas que le dan así para que se levante la llama. Es lo que aviva la llama, lo que alimenta la llama y garantiza la temperatura constante. En la iglesia, los fuelles son los líderes y los pastores. Ellos están siempre cuidando que no se nos apague la llama y están avivando el fuego. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1:6 le dice Pablo a Timoteo. La herramienta, el martillo, la extensión del brazo del herrero, el martillo que moldea, da forma y transforma. Da forma y transforma. ¿Qué transforma? Transforma un hierro oxidado, sucio, viejo, frío, en una filigrana, en un rizo hermoso, perfecto, que unido a otros rizos y filigranas va formando un diseño que puede ser un diseño divino. Va formando con otros rizos un cuerpo. Puede ser una obra única, puede ser un sillón, puede ser una iglesia. También somos todos miembros de un mismo cuerpo, cada uno único, pieza única, rizo, filigrana, formando esa pieza más grande que lleva un propósito mayor que tal vez nuestro propósito individual. El martillo representa la palabra de Dios. El martillo es la palabra de Dios. Es la palabra viva y eficaz, que también es como espada de dos filos. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. Martillo que quebranta la piedra. Yunque o vigornia es otro elemento más, el yunque o la vigornia. Vigornia le decía a mi papá, porque tiene dos extremos, por eso. Y es en ese extremo cónico donde se hace el rulo. Sobre él se apoya el hierro, se martilla. Una pieza grande y pesada, con una parte plana en el centro y los dos extremos. Representa la fuerza y la paciencia y la perseverancia. El yunque es la casa de Dios, también es el hogar en el que vamos siendo forjados y formados. Y el forjado se completa y se complementa con el templado. Y el proceso de templado, para terminar el forjado, consiste en darle mayor dureza y resistencia a la pieza que está siendo forjada o que fue forjada, y se la somete a distintas temperaturas. Hasta acá es el proceso de forjado y templado, pero hay un proceso mayor y extremo, y en ese proceso interviene el crisol. El crisol es el vaso o el recipiente en donde se realiza ya la fundición del metal y representa la prueba que Dios permite. A veces el diablo nos zarandea un poco, Dios lo permite, y lo bueno que tiene la prueba, en el caso del crisol, de la fundición, es que una vez que el metal está fundido, sucio sale fácilmente y queda solamente el metal fundido, limpio, impecable, en el que uno puede mirarse y verse reflejado. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Proverbios 17:3. Y ahora viene, sí, en mí, y seguramente en alguno de ustedes también, la obra del Espíritu Santo. Así como mi papá transformaba un pedazo de hierro en algo hermoso, útil y único, en este año de la gracia y la restitución, el Espíritu Santo está trabajando conmigo, con mi carácter, me está forjando. Por eso soñaba con mi papá. Me está forjando y me está templando. Y dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. En este proceso, mi carácter, como el hierro, va cambiando. Primero se ablanda y va cambiando también de color.
Y el color a veces es más importante de lo que yo pensaba, porque el color lo da la temperatura. Y cuando se llega al color justo en el que el Espíritu Santo va a empezar a martillar, no es ni antes ni después, es el momento exacto. Y este momento exacto que estoy atravesando en mi vida, el Espíritu Santo está con golpeteos suaves, moldeándome, forjándome y templándome. El resultado, me dijo, me prometió, va a ser una pieza única, perfecta, para cumplir con el propósito para el que fuimos creados. Me acordaba esto de pieza única, perfecta. Una vez el pastor dice, cuando alguien le pregunte, ¿y usted quién es? Y estaba el problema de cuál era la identidad. Y yo soy una pieza única, perfecta, creada por Dios para cumplir con el propósito para el que me creó. En este tiempo de gracia y restitución, se contrapone en el mundo en un tiempo de pérdida de valores, de maldad, de crisis, de dolor, de enfermedad. Y en ese sentido el diablo estaba ganando terreno. Y me pasó escuchar a un adolescente que veía una serie de dibujos animados japoneses, anime. Es una serie que se llama Los 7 pecados capitales, en donde distorsionan toda la escritura, que esa es la tarea del diablo, distorsionar la palabra, y hace que los pecados sean los héroes y los mandamientos sean los demonios y los enemigos de la humanidad. El Espíritu Santo me está forjando y me está templando para que yo empiece a actuar como un verdadero sacerdote en mi casa. Oramos con mi esposa a la mañana, pero siempre es mi esposa la que me dice, oremos. Y el Espíritu Santo me dice, vos sos el sacerdote, recupera tu lugar, empezá a orar en tu casa. ¿Para qué? Porque yo te estoy forjando y templando, para que eches fuera de tu casa, fuera de tu hogar, todo aquello que no viene de Dios, todo aquello que no viene de mí. Los demonios no descansan, el diablo ataca por cualquier rincón y muchas veces utiliza chistes. Estaba recordando algunos chistes que no voy a compartir obviamente, pero ¿se dieron cuenta que la mayoría de los chistes en el matrimonio son de suegras y nunca de suegros? Esa es una forma que tiene también Satanás de ir mellando el matrimonio. Empieza con los chistes. Y chistes sobre la esposa, sobre la suegra. Y el Espíritu Santo me dice, te estoy forjando y templando para que como sacerdote seas la cabeza de tu casa, encabeces la oración y en acuerdo y en unidad con tu esposa empiecen a echar fuera a todos los demonios que están atacando tu matrimonio. ¿Ustedes sabían que hay demonios que exclusivamente se dedican a destruir matrimonios? Sí, hay. Bueno, con mi esposa estamos trabajando a full, porque alguno se había colado por ahí y estamos echando a todo demonio que quiera, ya desde la esquina nomás ya empezamos a echarlos a las profundidades del lago de azufre y fuego. Hay demonios específicos contra las relaciones sexuales en el matrimonio, contra el amor de la pareja.
pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te estoy forjando y templando, José Luis, para el matrimonio, para que seas un buen esposo. Pero Señor, yo soy buen esposo. Sí, pero tu esposa es la ayuda idónea, perfecta que yo creé para vos. No es un fastidio, no es una molestia, aunque a veces lo parecía. No, ella es la ayuda idónea que yo puse para que juntos hagan y cumplan el propósito que yo tengo para ustedes. Y te estoy forjando y templando para que comiences a ser un buen discipulador, si se quiere. Pero Señor, yo estoy estudiando, preparo el discipulado. Sí, pero si no fuera por Estela que te avisa, te olvidas de los discípulos, no los llamás. Te estoy forjando y templando para eso, para que cuides a los que necesitan ser cuidados. Te estoy forjando y templando para que lleves la palabra y para que impongas manos y se sanen los enfermos. Te estoy forjando y templando para que no ceses de orar. No dejen nunca de orar tu esposa y vos. Y el Espíritu Santo no solo me está forjando y templando a mí, nos está forjando y templando, creo que a la mayoría de los hijos de Dios, a todos los cristianos, porque la iglesia necesita espadas. Son muchas las batallas que hay que librar. Recuerdo que la respuesta a la oración de Daniel tardó 21 días, cuando apenas Daniel había dispuesto su corazón en oración, Dios ya le había respondido. Pero había otro demonio, el príncipe de Persia, que estaba en el segundo cielo ahí molestando para que no pudiera llegar la respuesta a la oración de Daniel. Hay demonios especializados en bloquear la respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué tenemos que hacer? Echarlo fuera. Echar fuera al príncipe de Persia de nuestras vidas en oración. La otra vez el pastor hizo una comparación, una figura hermosa. Arrodillarnos para seguir de pie. Me encantó. Nosotros, hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos la autoridad y el poder, tenemos las llaves. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, nos dice el Señor. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No dice lo que yo desate, no, lo que tú desates, lo que cada uno de nosotros, como sacerdotes, como reinas de hogar, atemos, será atado en el cielo. No tenemos excusa para que en nuestros hogares siga habiendo discusiones en el matrimonio, peleas con los chicos. Tenemos las herramientas, tenemos las armas, oración y palabra y oración, ayuno. El Señor nos pide que espadas y lanzas para la batalla. En casa del Padre, las espadas y las lanzas son mayormente femeninas. Son las mujeres, las hermanas de intercesión, las que pelean las batallas espirituales. Es un batallón tremendo. Yo quiero honrar a todo el equipo de intercesión. Es impresionante el poder que tiene la oración en acuerdo. Cuando nosotros venimos acá, y digo la mayoría son mujeres,
cuando venimos acá y nos ponemos de acuerdo en oración, las huestes de maldad tiemblan y huyen. Pero no se pueden arrimar ni a 10 cuadras a la redonda. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de la iglesia en acuerdo. Y las espadas y las lanzas para esas batallas se forjan y se templan a través del Espíritu Santo. También batallas para recuperar lo perdido y lo saqueado. En este año de gracia y restitución hicimos un ejercicio en la célula y yo los invito a ustedes que están presentes y a los que están ahí en Zoom, en su casa, empiece a reclamar lo que el diablo le quitó. Pero reclámelo con autoridad y se lo van a devolver multiplicado por 7. Porque esa es la promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Debemos arrodillarnos para seguir de pie orando. No solamente la iglesia necesita espadas y lanzas para las batallas, también necesita arados para seguir sembrando, necesita preparar la tierra y también esos arados tienen que estar forjados y templados. Uno que trabajaba con el arado era Eliseo. Eliseo, cuando fue ungido como el siervo de Elías, como el sucesor de Elías, no estaba jugando a la Play, no estaba enviando WhatsApp, estaba trabajando. Estaba con el arado, con 12 yuntas de bueyes. Parece que los que tenían esa cantidad de bueyes era gente adinerada y el tipo estaba laburando. Así que otra forma de ganar las batallas espirituales es trabajando con el arado, preparando la tierra para sembrar, siembra y cosecha. Pero el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y yo quiero concluir y los invito a que se pongan de pie. La parte del crisol y de la prueba. El hierro tiene un símbolo químico que se escribe Fe, fe. El hierro tiene el símbolo químico que se escribe fe. Entonces la fundición del hierro, me mostraba el Espíritu Santo, es algo así como poner a prueba la fe, nuestra fe. Y el hierro se funde a 1540 grados centígrados. Es un fuego extremo. Y en el caso del oro, a 1064 grados centígrados. El proceso de la fundición de la prueba es que si hay algo sucio, alguna esquirla, flota y es más fácil sacarla. El Espíritu Santo me decía que está sacando la esquirla de mí, que la única forma de hacerlo es con forjado y templado. Y desde esta noche los invito a que, como yo, se dejen someter a prueba su fe y se dejen moldear por el Espíritu Santo, que tenemos la promesa que no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros, y el resultado va a ser una pieza única, perfecta, para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Termino con 1 de Pedro 1:7 y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, Espíritu Santo, te doy gracias por este tiempo en que me permitiste compartir con mis hermanos
esta obra